Bienvenidos y bienvenidas a una nueva y primera edición de BDA Sesión. Hoy tenemos el placer de abrir esta nueva edición dirigida pura y exclusivamente a la música, pero a la buena música, ¿eh? Hoy están con nosotros los Super Ratones. He visto días con miles de colores, he visto soles, carreras de aviones, he visto lunas asustadas por luces, pero nada de esto nos pudo quebrar, nada en este lío me hará dejar de vibrar. Pasaron noches, pasaron canciones, y luego de nada llegan las emociones. Pasaron días helados de fiebre, pero nada de esto nos pudo quebrar. Nada en este lío me hará dejar de vibrar. Estoy siguiendo el curso del río, las aguas suenan y suenan con bríos. Amanecemos desnudos dorados, nada como este amor que nos limpia del pavor. Los ojos cielo nos vienen llamando, nos cuentan cuentos de amores lejanos. Hay edificios de voces mudas, pero nada de esto nos pudo quebrar. Nada en este lío me hará dejar de vibrar. Estoy siguiendo el curso del río, las aguas suenan y suenan con bríos. Amanecemos desnudos dorados, nada hay como este amor que nos limpia del pavor. Luces preciosas ante mí, luces preciosas ante mí. Estoy siguiendo el curso del río, las aguas suenan y suenan con bríos. Amanecemos desnudos dorados, nada hay como este amor que nos limpia del pavor. Gracias. Muchas gracias. Buenísimo, Bueno. buenísimo. Muchas gracias por venir, muchas gracias. Gracias por invitarnos. No, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo empezó todo? Vamos a romper el hielo con eso. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó todo esto? Nos seguimos preguntando lo mismo nosotros, te digo. ¿Qué quilombo hicimos para empezar con todo ¿Qué sé esto? yo? Un poco escuchando música primero, y ahí nació el deseo de hacer lo mismo, y no sé, un poco los Beatles. Sí, bueno. Queremos hacer algo así. Primero que nada, empezó todo en Mar del Plata, éramos verdad. adolescentes, muy chiquitos. Todos amigos. Nos hicimos amigos por la música, en realidad. Mira. Vos sabés que yo por mi lado, Pingüino por el otro, pero ya nos conocimos en el año 85, éramos fanáticos de los Beatles y sobre todo cada uno empezaba a tocar su instrumento, pero cantábamos, ¿viste? Nos gustaba cantar en armonía. Los Beatles cantaban en armonías de 3 voces. Claro. Cuando descubrimos a los Beach Boys que cantaban en armonías de más voces, dijimos, che, qué bueno que está esto. Y mitad de los 80, o tirando digamos, para 86, 87, 88, que nos pasamos a llamar los Super Ratones, ahí empezamos a definir con canciones propias una especie de estilo que acá en nuestro país no se había tocaba. cultivado, era raro. Claro, era en esa raro. época sobre todo no se usaba tanto por ahí las armonías vocales. Entonces dijimos, bueno, este por ahí es un nicho que a nosotros nos queda bien, nos gusta, y es una forma de diferenciarnos, Claro. de sobresalir. Y lo que estuvo buenísimo es que veíamos que había feedback con la gente, o sea, había gente de nuestra generación, de más o menos de la misma edad, que gustaba de la propuesta. Entonces empezamos como muy de abajo desde Mar del Plata y la gente que nos acompañó ya casi desde el principio, y fue eso lo que proporcionó la plataforma para llegar
bueno, a Buenos Aires, con grabar un disco y que el primer disco fuera muy exitoso también. Esto resumiendo muchísimo, Claro, tipo sí, sí. 4 o 5 años de los comienzos, ¿no? Bien, y cuando arrancaron, cuando deciden poner en marcha todo el proyecto, toda la banda y demás, sinceramente, ¿se imaginaban que iban a llegar a todo lo que llegaron? Ambicionábamos eso porque lo soñábamos tipo película, ¿viste? Claro. La cosa es, che, no, nosotros vamos... Pero no, Era no. un paso a paso también. O sea, pensá que nosotros empezamos, tenemos 17, 18, Mario era más chico todavía. Y era lo siguiente, era bueno, tocamos en este lugar, tocar en otro, ir a para allá. Siempre tenías como metas muy cercanas. Obvio que la idea era grabar un disco y bueno, ver qué pasaba con eso. Pero Y teníamos- no proyectabas a futuro demasiado, más allá de las ganas, Tal obviamente. cual. Tenías así, decía, veías los documentales de los Beatles, decía, todo el mundo soñaba con eso, básicamente. Era un motor importante. Pero era como un combo que miraba para adelante, ¿viste? Nos juntamos justo personas que teníamos el mismo entusiasmo porque no había garantía de nada, ¿viste? Te sumergías o sea, te tirabas a la pileta completamente Tal cual. y eso es lo que hizo que después, no sé, la gente acompañara y todo esto que pasó después. ¿Cómo se tomaron el primer boom que llegó alrededor de los 90? Y fue raro porque Pingüino te va a contar su experiencia. Para mí, uno se imagina con todo eso y cuando te empieza a suceder, te parece que está en otro lado. El fenómeno así de explosión de popularidad que te da, es algo que sucede más en la cabeza de la gente Claro. que en el torbellino de uno. Uno pasa a estar más ocupado y lo que empezás a ver es más gente alrededor todo el tiempo. Y después te das cuenta, esto era. Es distinto lo que te pensás o soñás que va a ser a cuando te empieza a suceder. Es como que es raro eso. Sí, ¿no? es difícil. Es también difícil de manejar un poco en cuanto a... Es un poco un tsunami que te Claro. pasa por arriba. Es muy difícil acomodarse y poder surfear eso bien, digamos. Nos llevó un tiempo a acomodarnos. Sí, sí, sí. Quizás tampoco estábamos rodeados de la gente adecuada como para sobrellevar eso, entonces estábamos un poco solos. Y bueno, lo hicimos lo mejor que pudimos. Y de hecho, la prueba está que ya el año que viene vamos a cumplir 40 años como banda y seguimos acá. Bien, O sea, me diste justo el pie. Top 3 de los que ustedes consideran a lo largo y a lo ancho de estos 40 años que fueron los mayores logros de la banda. Logros. Bueno, indudablemente el primer disco es un gran logro. Primero porque, a ver, si nos situamos también en la época, era muy difícil grabar un disco. Vos tenías, primero para grabar un disco tenías que ser contratado por una compañía discográfica, Claro. tenías que firmar un contrato y llegar a grabar un disco de calidad en un estudio que realmente estaban acá en Buenos Aires. Ya te digo, no era que podías juntar dinero, hacer un demo y eso tenía calidad de disco. ya era difícil para un grupo de acá de Buenos Aires, para nosotros de Mar del Plata era cual, mucho porque más. Entonces eso se daba si había un sustento, si la compañía veía que había una proyección, no sé, que iban a vender discos o que pasaba algo. Y indudablemente eso pasaba con nosotros. Entonces el primer disco, todo lo que pasó con el primer disco, el primero y el segundo, porque fue medio que convivieron, es un gran hito para mí, ¿no? El Sí, segundo... No sé, después, por ahí no sé si, pero por ejemplo, lo que hablábamos cuando empezamos a ensayar, nosotros teníamos en la sala, en un garage, y teníamos ni póster, eran fotocopias de Sí. Jerry Lee, de Little Richard, no Referentes. sé, los Beatles. Elvis. Que llegara, bueno, conocimos a Jerry Lee, a Little Richard, al batero de Elvis, bueno, a Ringo, no sé, cosas como que, Increíble. ¿entendés? Vamos a tomar. Si lo veo desde ese chico que empezó en una sala, en un garage, es un logro. digamos. Es Sí, no, increíble, es increíble. Era gente inalcanzable. Y después, una sola anécdota nomás. No sé, en el 92 lo conocimos a Jerry Lee Lewis y Jerry Lee Lewis pegamos onda y él nos manda, nos manda recomendó. a grabar a los estudios Sun, donde él grabó por primera vez con Elvis Presley en esa época. Y nosotros fuimos a Estados Unidos a grabar y ahí conocimos al batero de Presley. Es realmente increíble. Era esto lo que dice Pingüino. Sí, sí. O con Little Richard, que tocamos en España, el único show que hizo en Europa, Sí. que tocó en Gijón y tocamos ahí de teloneros de él y bueno, lo fuimos a ver al camarín, nos sacamos una foto. bueno. O sea, hay pruebas, hay fotos. Pero bueno, esas cosas que soñadas. Y esta cosa que te iba a señalar, vos fíjate que Little Richard va por primera y única vez a España, no había tocado nunca, justo pasa esto que dice Pingüino,
Y después sale un libro con prólogo de Paul McCartney, la historia de Little Richard, y en el medio entre las fotos está el afiche, donde toca por primera vez en España, donde estamos nosotros en el Claro, afiche claro. del libro de Little Richard. Fua, Entonces, tremendo. es un círculo increíble. O sea, Claro. nosotros leíamos los libros esos, no sé, aparte de Jerry Lee, de Buddy Holly, de Claro. Jim Vincent, bueno, los Beatles mismos, nos juntábamos porque era difícil conseguir esos libros y esos discos, y nos juntábamos para eso. Entonces, que, no sé, 15 años después estemos dentro de esa cuestión, es como dice Pingüino para mí. Muy bien Sí, sí, señalado. realmente es algo... Eso sería el segundo. Es algo que por ahí nosotros a veces no lo vemos, porque bueno, nos sucedió, Claro. pero si te pones desde afuera, digamos, y bueno, si cuando tenías 17, 18 años estabas Es increíble. con un póster ahí, llegar a conocer, a interactuar con esa gente. Claro. es Y grosso. antes que me digan el tercero, en base a esto que vienen marcando, me surge una duda, ¿no? ¿Cómo sobrellevan ustedes? Porque debe ser un shock el estar, por ejemplo, antes de que pase todo esto, anhelando conocer a sus ídolos o anhelando llegar lejos, una vez que lo empiezan a caminar y lo empiezan a vivir y a transitar. ¿Eso cómo afecta mentalmente, emocionalmente? ¿Cómo hacen como para estar bien en ese contexto de ya cumplir ciertos objetivos muy importantes para ustedes? Y medio como que te tenés que pellizcar, ¿viste? Porque para darte cuenta que lo estás viviendo. Yo me acuerdo de esa sensación, o sea, meses después de haber conocido a Jerry Lee, estábamos en el mismo estudio donde Jerry Lee había grabado Elvis Presley, y con el batero original de Elvis, estamos también del año DJ 92, Fontana. 93, y era como, che, estoy acá, estamos acá, en estas paredes sucedió eso y estamos grabando nosotros ahora. Tiene que ver con la gratitud también, ¿no? Y por ahí ese es un concepto que uno aprende más tarde. Quizás hoy, revisionando o en retrospectiva, pensando en ese momento, hoy tenemos mucho más gratitud hacia ese momento y una sonrisa que lo que pasaba. Sí, con lo que te va pasando en el momento es difícil En de el momento mensurarlo era- porque te pasa y vas pasando y lo vas viendo. Lo vas transitando. Mirá, digamos. por ejemplo, ahora que estábamos hablando, cuando fuimos a Jacksonville, que estuvimos grabando en Memphis y en Jacksonville, que estaba DJ Fontana, nos invitaron al ensayo de Lynyrd Skynyrd y dijimos que son de Jacksonville, y le dijimos que no, porque Dijimos que no, porque esos queríamos ir a la viejos- playa. queríamos- viste que decís, hoy no lo puedo creer, o sea, Se me arrepintieron veo a mí toda la mismo vida y digo, después. claro, no puedo creer, Pero porque ahora- aparte, claro, hoy lo veo, digo, ellos, o sea, teníamos un conocido en común, decirle a los chicos de Argentina esos que vengan a la ensayo, hoy ensayamos, que vengan, de buena onda nos dijeron. Claro. Y al día de hoy que no puedo creer que no fuimos. Y Lynyrd Skynyrd estaban preparando una gira de vuelta que después fue masiva por Sí, Estados sí. Unidos, que se tocaban en arenas Pero- en todos lados. Y yo digo, ¿en qué mierda estábamos No, 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 pensando no, no, nosotros? no. Porque te comen las Digo, cosas del momento. Claro, eso es lo que te digo. O sea, te haces problema porque tuviste que esperar, no sé, un avión en el aeropuerto y porque estás cansado porque no dormiste. Y porque... Y queríamos ir a la playa. Boludeces, ¿viste? Al fin y Boludeces. al cabo las cosas se disfrutan más una vez que ya pasaron que en el momento que No, las hay que estás estar, viviendo, ¿no? ahora, por ejemplo, Estás consciente, estás tenés más que estar consciente. consciente. También Y uno La madurez. era más chico y perdía ciertas cosas de quizás, perspectiva. claro, o por ejemplo... Vas cuando- ampliando también. Nosotros en ese momento no estábamos estábamos muy en ese disco, fue Aire para Respirar, que era muy rockabilly, estábamos muy en esa, entonces cualquier cosa que sonara posterior a los 70 no nos gustaba. Tal cual. Y después con el tiempo estábamos decís, equivocados, "Puta, está estábamos buenísimo". muy equivocados. Ah, y sí. Sufrí las cosas de la inexperiencia y de ser pendejo, pero lo bueno es que siempre tuvimos las ansias de la curiosidad como para aprender de eso, ¿viste? No quedarte simplemente. Sí. Entonces, ahora podemos revisionar y decir, puta, qué boludo, eso que no me gustaba en ese momento, mirá Ah, la calidad que si tiene. me invitan de vuelta voy. A eso aprendí. ¿Cuántos años tenían cuando arrancaron la banda? Y yo cuando empecé a tocar tenía 14 años, cuando nos pasamos a llamar Super Ratones, que empezamos a tocar con Pingüino, tenía 17 años. 17 Cabo- años. Mario muy entró en el chico 88, claro. Sí. Y yo en el 85 también tenía 17. Y en el primer disco yo tenía 19, Pingüino vos que tenía 23, 22. 22 años, primer disco. Eran adolescentes. Claro, sí, sí. Y un poco sí, bueno, por eso también era difícil manejarlo, tampoco tenías la información que tenés ahora, Tal cual. como para manejar ciertas cosas. Bueno, fue a los ponchazos, digamos, como se pudo. A la rapidez, el tercer logro se le viene a la mente algo así también grosso como lo que me fueron marcando. Yo creo que la continuidad, ¿no? Estar por cumplir 40 años y La seguir constancia, claro, la tocando, vigencia. seguir con ganas, digamos. Yo siempre lo pienso como que, bueno,
la verdad que nos juntamos y tenemos ganas de hacer música y de vernos, nos alegra, nos divertimos. Eso. Creo ¿no? que eso es un logro fundamental para seguir como banda, porque Ujú. bueno, nos lleva a que la pasamos bien.